Como digo, esta presentación breve es seguir honrando, más hoy, con la edad, el transmitir, si es posible, sugerencias o ver cómo poder tocar el timbre en algún área del ser humano que despierte un poco la conciencia, la claridad, para responsabilizarse de sus valores, de sus conductas, de su camino a desarrollar y no seguir el paso de otros o de los otros, sino desarrollar lo que como condición personal ya trae genéticamente. Entonces, soy una persona feliz. Siempre fui feliz, no estoy feliz, fui feliz. Estoy sin pulmones y yo despierto feliz muy temprano haciendo de todo en el área, en el entorno del bosque. Feliz de estar vivo y pertenecer y tratar de seguir honrando también a esta especie que uno quiere cambiar de alguna manera, que es hacer todos los días como una hormiguita algo desde mi lugar. Yo no estoy pretendiendo cambiar el planeta ni mandando paz al planeta. Trato de cambiar la forma de pensar, revertir o corregir y estar atento con las conductas para que sean sanas en el entorno natural. Si yo soy una persona que está en ese tipo de equilibrio o tratando de serlo, mi entorno va a ser saludable y ahí ya es suficiente. No pretender más allá de lo que uno pueda. Entonces, esa atención, esa conducta yo la tengo las 24 horas. Tengo buenos pensamientos en la noche, por eso descanso, aunque no duermo, porque estoy con oxígeno. Y esa es la felicidad, decir, qué maravilla. Yo critico toda la sociedad porque está muy enferma, estuvo muy enferma y sigue ahora con una patología irreversible. Hoy la neurosis social, el consumismo, el materialismo. Y no puedo pretender que un presidente cambie. O sea, votar a un presidente para que él cambie el sistema. No, tengo que cambiar yo. Tengo que ser mejor yo que ayer, mejor que ayer. Entonces, los animales, las plantas, la familia, va a estar bien. Ese resumen, no sé si me excedí, pero es un poquito lo que soy. ¿Cómo fue que tus ancestros se comunicaron contigo, te transmitieron la sabiduría charrúa? Bueno, yo tengo tu padre, tus abuelos. Padre, puro, abuela, la madre de él, pura, en los montes de La Valleja, nos criamos ahí en los montes, en la naturaleza, y mi madre, hija de españoles. Yo salí con la fisonomía de mi madre, y muy apegado a la parte paterna, por la conexión con mis abuelos. Nosotros, al ser criados en una vivienda de barro, con caña, paja, en medio del monte, éramos muchos niños, todo el núcleo dormíamos en el suelo ahí. Mis abuelos tenían una preferencia conmigo, pero no una preferencia de división con los demás niños, habían 8 niños. Entonces, la preferencia fue por la observación que tenían mis abuelos. O sea, no miraban, sino que además trataban de ver. Cosa que después practiqué en la vida y me dio resultado. ¿En qué consiste? Cuando uno mira, ve los contornos, ve los bultos, la forma, los colores, y a veces o generalmente el ser humano se proyecta o tiene expectativa. Eso es mirar. Estás como mandando conceptos, es lindo, es fea, no sé, está buena, tiene plata, tiene pobreza. No. Está juzgando, sí, claro, está haciendo un juicio. El ver es abstraerse de la forma
se sabe que es un ser humano y te conectas con lo que el otro es, con lo que el otro tiene, y tú ves claro al otro, al ser humano, como con las especies, las plantas, los animales. Tú ves cuando un animal viene a atacarte, otro tiene miedo, etc. Hay gente que no mira nomás y confunde, no sé, un chancho con una hormiga. Entonces, ¿qué pasaba con los abuelos? Que de todos los niños, que siempre los niños tienen comportamientos muy diferentes, a ese, o a mí, a los 3 años, veían que yo me arrimaba a las plantas y no arrancaba como hacen los niños que arrancan las hojas. Yo las tocaba, las olfateaba, las probaba, miraba detrás, trataba como de ver qué había adentro. Con todas las cosas del entorno tenía ese comportamiento. Entonces, los otros están más distraídos, tienen otro tiempo el niño. Yo ponía más tiempo a eso. Entonces empezaron ellos a enseñarme. En la noche yo le hacía cosas a mi abuela, porque había una ceremonia de todos los días de higienizarse con un trapo, con unas tutumas, unas calabazas, agua, con yuyo, y fregar a la abuela desnuda. Mi abuelo me decía, hace así, así. Yo tenía 3 años, 3 años. Y yo así. Entonces hacía esto, lo otro, y después le tocaba a mi abuelo, y mi abuela me enseñaba. Y ellos hacían ciertas ceremonias, me llevan solo a mí. Pero como dije, no era algo diferenciador de los otros, sino que captaban que había una actitud diferente, un tiempo diferente. Los otros quizás o eran más acelerados o más lentos. Entonces, como era más tranquilo, era más parsimonioso para ver, o trataba de ver, entonces dije, este va a grabar más rápido. Entonces me empezaba a transmitir cosas para el conocimiento de cómo usar los yuyitos, las hierbas medicinales, una actitud frente a la vida o las cosas a través de pocas palabras, pero el comportamiento era el que más me enseñaba. Más que las palabras era la actitud de ellos, porque cuando íbamos a los yuyos a buscar o algo, no se hablaba. Entonces, esto, mijo, esto es para tal cosa. A mí se me olvidaba. ¿Qué voy a saber si se te olvida? El niño se le olvida. Pero la reincidencia iba grabando. Así que el primer aprendizaje, la primera transmisión era un poco, o siempre fue, la base y la conducta, más que las palabras, la conducta. Uno veía la actitud amorosa, jamás se gritaba. Entonces, el respeto con los niños era igual. El tocar a un niño a cada rato, la rueda del fogón todos los días, y cuando llovía, porque era afuera, a la intemperie, cuando se hacía adentro, porque llovía para cocinar y eso, y siempre juntos. Cuando los mayores hablaban, transmitían la historia que habían vivido. Siempre transmitían su historia cuando niños que hacían esto, hacían lo otro. Entonces uno abría todo, se abría todo. Y grababa porque no interpretaban ellos, transmitían lo que habían vivido. Estaba lluvioso, hacíamos esto, jugábamos con piedras, le preguntábamos a las piedras cosas, las piedras nos respondían y se hacía así. Entonces, ¿qué pasaba? Que se sostenía la transmisión oral sin interpretar, porque al interpretar, cuando uno interpreta, distorsiona la verdad, distorsiona la historia. Y éramos todos analfabetos, o sea, se comprendía porque era niño. Pero los mayores eran analfabetos. Yo llegué a mayor analfabeto, hasta los 17, lamentablemente, porque hubiera preferido seguir siendo analfabeto. De verdad. No, comprendo. Tenía más sanidad. Comprendo. Mucha no más estarías sanidad. podrido por la escuela. Así que, y ellos decían, escuela no había como a 20 kilómetros, una parada de tren, y ahí había una escuelita, y no se hablaba de escuela porque yo escuchaba, la escuela enseña a mentir y a robar. Yo no entendía eso. Y claro, el mentir es sinónimo de poder. Claro.
Es robar sinónimo de poder. Van sincronizadas. Es una simbiosis que si la usas bien llega a presidente. Claro. El comportamiento de los mayores, hoy lo verbalizo, puedo ponerle la palabra, porque yo no tenía idea qué significaba esto, pero era sagrado. Aunque se estaba desnudo de repente para lavarse, pero no había tabúes, prejuicios con el sexo, nada, nada. Una cosa natural. Natural, higiene, física, sexual, era una conducta diaria. Porque había que dormir en plena higiene si no se tenían malos pensamientos, si uno iba sucio, si se amanecía muy claro. Entonces, el comportamiento tan sagrado que tú veías que en la intimidad, cuando o los abuelos, los padres estaban a solas, ellos no transgredían, o se gritaban, yo no conocí la violencia, conocí el amor perfecto, pero no se gritaba. Entonces, era tan sagrado que yo me encontré en la vida hasta hoy, que en la intimidad, cuando uno duerme, no tiene malos pensamientos. Tiene una conducta de placer con uno mismo y de aceptación con lo que uno es. Y no se equivocaron ellos, porque yo no estoy bien conmigo. Nunca quise ser otro. No quiero ser como tú o como el otro, no. Asumo lo que tengo, lo que soy. Y mis carencias, mis equívocos, en el camino veo cómo las corrijo. Y los valores, o conocimiento, sabiduría, que no son todos míos, porque es la herencia de una sociedad humana, hasta y de mierda, porque hay seres de mierda que también te enseñan. Sus malos comportamientos te dicen, no hagas esto. Gente que se revienta en la droga, en las maldades, en la inconsciencia, y con ellos mismos se autoflagelan, no se dan cuenta que se están destruyendo, que se privan de vivir este placer maravilloso de la vida. Está muy lejos saber lo que es sagrado, pero es que ellos no saben lo que es el amor. Seguramente los criaron a patada en el traste, entonces a violencia. Pero cuando hay respeto, cuando hay de entrada que uno se ve con el otro y dice, me encontré con un hermano, y no importa el color que tengamos, si vienes en un submarino, en un avión, en qué, no importa. Lo que importa es la comunicación a través de lo que es cada uno como persona, cómo mira, cómo ve, cómo escucha y cómo dice. Porque si tú abres la boca es para decir algo, no para hacer ruido. Si agarras un instrumento para hacer música, no es para hacer violencia. Entonces, tenemos los mecanismos, la comunicación, el gesto, la palabra, la conducta que transmite al que va enfrente, lejos, una proyección de respeto. Pero si yo voy marcando músculo, que soy un psicópata de la violencia, con mi actitud, yo agredo al otro. Claro. Si pongo rejas donde vivo, estoy divorciándome de los otros. Eso agrede. ¿Cómo fue ese periodo después de Sal Si Puedes hasta llegar a vos? ¿Qué otras cosas aprendiste? Nos comentaste algo de la libertad, por ejemplo, ¿no? Claro. Sentir la libertad, la educación de la familia, por ejemplo, y hablaste de la tierra. Claro. ¿No? Entonces, en esa historia de los ancestros hasta vos, ¿cómo fue pasado los valores indígenas con respecto a la tierra, a la naturaleza, a las plantas, a los animales? ¿Cómo eso, cómo es considerado eso en los ancestros, la relación de lo humano con el resto de la naturaleza? De alguna manera, ellos que tienden como
a esconderse, a vivir de forma retraída, bisabuelo, y después mi abuelo de niño, a retraerse, y terminamos viviendo ahí. Hay muchas familias que se salvaron, porque pasaron a Brasil, otros para Argentina, o sea, hubo una disgregación. Sí. Ahora, el punto maravilloso que yo no sé, me siento tan grande ahí cuando lo pienso ahora o lo toco, yo no conocí el odio de los abuelos. Sí la abstención o resistencia de no que nadie hablase de una sociedad o de las escuelas o la cultura social. De los blancos. No se tocaba, pero nunca les vi odio o resentimiento. Siempre llegaba gente, incluso hay fotos, muchas fotos hay por ahí, y no se sabía quién era la gente. Yo sigo repitiendo ese modelo. Entonces había un respeto ese de la familia, era también traspasado a aquel que no se conocía. Qué maravilla, porque habían vivido masacres, historias terriblemente dolorosas de perseguir, peor que cuando la gente corre un jabalí, no sé, como si fueran bestias. Y además no reconociendo que las especies naturales tienen su inteligencia. Claro. Y algunas más que nosotros, Claro. como el delfín, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué hacían ellos? Es tan sagrado, la magnitud del valor de la familia es tan enorme, que no cometían errores en transmitir algo que estuviese mal en el núcleo, porque era como deshonrar la historia misma. Cuando hubo... la gente se protegía, aunque eran en núcleos que se movían, pero había una autoprotección colectiva. Entonces, el propósito era fácil, simple, como cualquier ente natural, vivo, protege la vida, se integra a ella y vive en el área que le corresponde o elige vivir. Y eso pasa a tener la transmisión de ese valor del amor y el respeto con las plantas. Sabe que esa es la vida también. Si no sabe ver la medicina, se enferma y se muere. Si no sabe ver el alimento natural, se muere de hambre. Entonces, pero eso es el comportamiento regulado, o sea, no un árbol que dé un fruto, no iban y lo pelaban todo, o sea, todo eso moderado, incluso se dejaba para los animales. Yo lo sigo haciendo. Acá los frutos se llenan y dejamos para las comadrejas, para los pájaros, hasta las ratas, comen todo y sacamos alguna nosotros. No corremos los animales. Entonces, el comportamiento era como bien sincronizado con la vida. Bien, ese amor, como dije también, que uno no es más que la planta, no es más que el árbol, ni es menos, y que un animal, no es menos ni es más. Y aprender a ver tempranamente, de niño y de adolescente, que el goce, las plantas, el limonero ahora está cargadito de limones, y tú le preguntas, está feliz. ¿Vos hablás con los árboles? Sí. Somos dos. Sí. Pues yo le cuento eso a algunos alumnos y me miran como si yo estuviera loco. Pero mira qué simple, esta locura y tiene realidades profundas en el acervo cultural de los originarios, que le preguntas al limonero, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, estoy para dar limones. Yo hago así, pero eso es otra cosa. Estoy para dar limones, no doy manzana. Y te hace así el manzano que da. Yo doy limones. Y cada especie cumple el rol que tiene con el que vino. No da, el níspero no da naranja. Eso entendiéndolo tempranamente, que todo está bien,
la vida está bien, podría ayudar a entender que uno está mal cuando quiere ser otra cosa. Claro. Pretende ser otra cosa. Entonces, en ese diálogo con la vida, con la naturaleza, empieza a saber qué maravilla, el árbol está seco, lo ves pelado, no lo cortes para el fuego, porque es su tiempo. Después va a venir la florcita, va a venir el fruto. Claro. Pero el ser humano que está distraído dice, está seco, yo lo corto. Claro. Y el ser humano tiene un tiempo para aprender también. Todo ser humano tiene un tiempo distinto. Depende lo que mamó. Así que la transmisión de ese comportamiento desde atrás, de ser parte integral y no acaparar, no alambrar o definir. Acá no hay alambre, no hay nada. Ahora viene mucha gente y ellos están alambrándose. Me hace sentir mal porque si ponen una gran muralla o un alambre, ¿de quién se están defendiendo? De mí. Si yo estoy al lado. Entonces, tiene una necesidad imperiosa el ser humano de sentirse dueño del marido o de la compañera o de los hijos, dueño tierra, del perro, de la tierra. El agua. Eso es una inseguridad. Claro. Los indios, los pueblos originarios tenían propiedad privada. No, es que no le entraba ahí ese. Claro. No, propiedad privada no existe. No existe. En la mentalidad, pero en ninguna cultura, desde la prehispanidad a hoy, aún con ciertas diferencias por algunos estados sociales que aparentan por los cronistas como represores, concretamente el Imperio Incásico para algunos era como el represor, pero no, esos son los cronistas que interpretan mal. El asunto es que la propiedad privada no existía, jamás. Yo no escuché nunca decir mis nietos, mis hijos, yo no digo. A mí me cuesta decir a veces, aunque lo dije, mis hijos, me cuesta el mí. El mí. En mi casa me cuesta. A veces para tratar de aclarar, me cuesta decirlo. Comprendo. Porque yo no me siento dueño de esto. Hice todo. La cerámica, todo lo que se ve. Pero administro esto, porque es compartido. Hay mucha actividad compartida acá, todos los meses. Así que la historia de atrás, aún con todo lo que implica de violencia social, que también la he vivido en todos los planos, como son muchos años de cárceles acá en Chile, el sistema o los sistemas, que es el mismo, el de acá, el de Chile, no me pudieron cambiar. No, sigo siendo el mismo. Nunca me sentí preso. Sentí las torturas, pero el dolor pasa, porque era dolor físico. Y el psicológico también lo resolví. El sistema tan poderoso, yo sin un curso en la vida, ningún curso de instrucción, que sea universitaria, educacional, porque nunca alguien me enseñó, nunca, ni una sola persona. Yo lo diría. La enseñanza fueron las conductas de la familia. Entonces, tú podrías decir, qué inseguridad este tipo frente a una sociedad que se movió en ella. Sin embargo, aún con tantos años de cárceles y eso, y tortura, nunca tuve angustia, nunca. Estaba feliz, estaba vivo, sí, todavía sigo vivo. Le gané una sociedad. Claro. Pero yo no estaba pulseando con una sociedad. No, comprendo. Y además mucha gente aprendió a desarrollar su camino a través de detonantes que uno quizás le sugirió o tocó el timbre y abrieron ventanitas o puertas. Entonces, pude hacer cosas. Hoy
me siento tranquilo. Acabo de hacer una crítica de lo que está mal en Pepe, el presidente de Uruguay, para una entrevista para Brasil. Entonces, yo no estoy hablando mal de Pepe. Hablé lo que está mal de Pepe. Entonces, ese es el punto también que hay que entender. Yo hablo lo que está mal en una historia, no hablo mal de... Aunque la historia occidental la critico toda, pero tener claro de que hay que aprender a criticar lo que está mal en ti, sugerir, mostrar la alternativa. Y no estar hablando mal de ti, porque eso es la descalificación absoluta, claro, peyorativo, y me estoy poniendo por encima de ti. claro. Entonces, si yo te estoy respetando, mi deber es criticar, si veo que está mal algo. ¿Qué pasa con la pobreza y la riqueza? ¿Había indios pobres en las comunidades tradicionales? No. ¿Había indios ricos, millonarios? No, eso no existía. Ni siquiera dueño de un rancho, de otras características. O sea, la vivienda era el paraíso. La vivienda era el mejor castillo que se podía tener, porque era un rectángulo de 5x4 o 6x4 y jamás se tenía presencia en la vivienda, se tenía presencia siempre constante las 24 horas de la familia. Esa era la riqueza. Entonces, yo no conocí en estas áreas, porque conocía, digamos, estaba el núcleo familiar bastante directo, y después habían primos hermanos como 15 kilómetros en otro monte, que también era un núcleo grande, y que se vivía igual. Y jamás alguien quiso otra cosa, hacer una casa más grande, o no sé. O tener prestigio, o No. vanagloriarse. No, porque el placer, lo gratificante era estar juntos. Claro. Y no era hablar mucho, o sea, los mayores hablaban. Cuando un niño hablaba, preguntaba, el mayor callaba y respondía. O sea, se le ponía atención. Y estaban dadas de tal forma las cosas que el niño quedaba con todas las ventanas abiertas recibiendo, porque sabían decir. No te atosigaban, no te invadían con la palabra. Claro. No, había... es como cuando la madre lava al hijo, o el padre acaricia al hijo. Claro, si lo hace con sentimiento de propiedad privada, le privas el oxígeno. Entonces el hijo se defiende. Pero si tú le das esa mano respetuosa en todo el cuerpo a un hijo, tú refuerzas su libertad. Es como, no sé, plumerear sus alas, agarra buen vuelo. Entonces, eso es la práctica de respeto tan profundo, en la que era la conducta lo sagrado, no los elementos, no las cosas. Entonces no conocí, quizá hubo, no sé, no creo, porque tampoco ese tipo de riqueza sinónimo de occidentalidad, no podían trasladarla porque eran nómades. Si eran sedentarios transitoriamente, mientras había tales frutos, qué sé yo, o peces. Pero... O sea que no había mendigos, por ejemplo, no había pobres ni excluidos. No, incluso el pedido, cuando venía alguien de otra parte, no necesitaba pedir. Se compartía antes, porque uno ya veía, o sea, los mayores veían ya, y compartían algo que tuviese. Entonces, había un trasiego, una forma de trueque natural, que lo que no recuerdo que nunca había mucho, era la ropa siempre era como la justa. Claro. Ahora se regalan bolsas y bolsas de ropa. Sí. La ropa siempre era como la misma. A veces, una vez al año aparecía una ropita rara que habían llegado a saber de dónde,
y era una alegría porque era ropa nueva, pero después había un intercambio de cosas, de lo que se tenía, o el otro venía con, qué sé yo, con harina, o con azúcar, con sal. De acá, por ejemplo, aunque no eran agricultores, el núcleo familiar, pero teníamos un granero, se plantaba maíz, maíz. Es más, había algunos animalitos que se tenían, que era para la leche, había 2 vacas, y bueno, se tenían libres. Los animales no tenían marca de propiedad, no había alambrado. No. Hubo unas que sí se cuidaban durante, me recuerdo, en un periodo, creo que fueron como 2 años, había un montón de ovejas. Esas tenían, me acuerdo que tenían color. Por el anca, por atrás tenían unos colores. Pero esas eran para que las cuidáramos. Entonces me tocó. Había un río que era bajo y había que pasarla cada tanto para lavar la lana, se pasaban a las ovejas por ahí, que era un montón, pero eso era todo ajena. Todo esto último que tú preguntabas de la propiedad, incluso la misma pareja, no sé, la presencia de los abuelos, nunca decían yo te amo tampoco. La palabra yo te amo, yo la digo mucho, con mis hijos a cada rato, los tengo atropellados con el amor. Pero en mi crianza yo no recibí la palabra te amo, no recibí te quiero. Sin embargo, te agarraba el abuelo, la abuela, el padre o la madre, o yo los agarraba a ellos de igual manera, como nos tocábamos. Era más fuerte que la palabra. Claro, con el cuerpo no se miente. Porque la fonética es una decoración que se voló ya, o capaz que quedó grabada, pero si no se vuela, no queda para nada. Pero la acción, la actitud, de por vida. Tú en la calle, una mirada a un niño que viene con soledad, con violencia, con angustia, lo miras y si lo llegas a tocar, según cómo le toques, le cambiaste el camino. Claro. Porque de repente recibió algo inesperado, el respeto. Pero ¿qué pasa con un niño que se cruza con otro o con un mayor? El mayor dice, este me viene a robar. Entonces se defiende. El niño le da una patada o le roba. Porque no hay comunicación. Entonces esto simplista es social, fundamentalmente de la sociedad occidental. Fundamental. Me emociona mucho todo lo que estás diciendo. Porque estamos hablando el mismo idioma, con distintas palabras. Con distintas palabras. Claro. Contame un poquito cómo fuiste a aprender a curar a la gente. ¿De dónde, cómo fue esa? Vos fuiste escogido por tus abuelos. Claro. Que es lo que es, digamos, en la tradición de los chamanes, es el chamán que escoge al que lo va a continuar, ¿no? No es cualquiera que se improvisa, ¿no? No es como la facultad que uno va, paga y... Ahí es el chamán viejo que transmite y escoge a quién le va a transmitir. Claro. Vos tuviste ese privilegio, de alguna manera, para decirlo, esa posibilidad de ser escogido para continuar los saberes en el área de la salud. No sé si ¿podés hablar un poco de eso? ¿Podés hablar un poco de eso? Sí, la pauta, o un poco como una síntesis, ya había dicho cómo o por qué, cómo y por qué me eligen a mí. Sí. Entonces eso va aguzándose siempre en que estás como atento a los yuyitos o vas trayendo porque se ocupan en la familia siendo niños y el conocimiento va creciendo. La otra es que había alguna ceremonia que hacía mi abuelo o mi abuela a solas y me llevaban a mí. La hacían para ellos solos. Entonces
se va reforzando esa inclinación, ese placer a manejar las cosas naturales. La otra, que tú vas haciendo cosas, ya sean tus hermanos, los familiares, de niño. El hacer esto de esa manera siempre fue como un placer, porque veías que tú tenías acceso a que el otro se sintiera mejor en el área corporal, ¿no? Que hacías cosas y no era una responsabilidad, era un placer. Entrando en la adolescencia, la inquietud se desarrolla más, hay más conciencia, o no sé, el espectro de la vida te muestra más cosas, entonces no dejas ese sendero de ir investigando solo, empiezas a tener ya como un canal de investigación empírico solo, porque nadie, tampoco te podían conducir mucho si ellos quedaron por ahí, yo me fui por allá, por otros caminos en distancia, ¿no? Entonces, tú vas aguzando, como digo, el conocimiento a través de la investigación. Y ahí empiezas a entender que tienes una bomba en la mano. La bomba, no sé, tienes la posibilidad de llegar a muchos y aportar a otros. Al margen de que en la adolescencia el primer lugar donde yo quería llegar era como a toda la familia. Porque me recuerdo primas, primos, hermanos, que decía, Alberto, tal cosa. Entonces yo me sentía como honrado que me preguntasen y que pudiese ayudar a otras cosas. En la adolescencia yo aprendí a orientar a las mujeres, a primas que ya menstruaban, a cómo regularizar la menstruación de 3 a 4 días, la menstruación tiene que ser de 3 a 4 días, el cuarto día ya tiene que hacer un corte, ¿no? Más de 4 días está mal, y eso afecta mucho a la mujer porque calcio, proteínas, pierde mucha cosa. Entonces, cuando yo veía que ayudándolos con las yuyos a consumir, estaban ellos todavía más me amaban. Qué privilegiado, o sea, todos nos amábamos igual, pero como yo había tenido incidencia, entonces recibía más cariñitos. Es una cosa natural, el perro se te arrima si tú le haces cariño. Así que eso te ayuda a seguir investigando y aprendiendo. Así que empecé a usar cosas, siempre lo natural, hasta que después empecé a aprender cosas de la sociedad, del mundo occidental, y ver cómo adosaba cosas de la occidentalidad sin distorsionar los valores de los de atrás, para ser más práctico. Por ejemplo, yo trataba a veces a una persona desnuda en la naturaleza, lo colgaba, hacía unos émbolos, hacía círculos para estirar columna, para irrigar al cerebro, etc. Muchas cosas, de forma invertida. Ahora imagínate qué impacto fuerte una persona que viene de la ciudad, una mujer, un hombre, desnudo, con barro, tirarse al agua, que lo cuelguen de un árbol, es como traumático. Sí, claro. Por una excentricidad lo hace, después no lo hace más. Entonces yo empecé a compatibilizar, integré cosas del mundo occidental, usar una camilla, una cama que era para los karatecas, qué sé yo. Entonces encontré un método práctico de tratarte que no fuera un trauma y tener respuestas inmediatas. Hoy justamente viene una persona a la salud, esa mujer que se fue, y traía las placas de la niña de 16 años que tiene un problema, una escoliosis con compresión intervertebral muy grave, con mucho sufrimiento, y los médicos le dijeron que dentro de 3 o 4 meses capaz que se le va. Capaz que se le va. No le hicieron nada, y ella trabaja en la salud. Entonces le dije, ven el sábado, yo es muy poco lo que puedo hacer porque no puedo hacer esfuerzo.
pero lo muy poco que puedo hacer hoy le va a resolver el problema. En 3 meses te vas a sacar placa y tu hija está perfecta. Yo no hago magia, ni tampoco soy el que cura. Uso elementos naturales de atrás que esos ayudan a todo el espectro, el enfoque. Tú te responsabilizas con lo que yo te sugiero, más lo que yo te hago, y tú te curas. O sea, algunas medicinas naturales, más el método, y ya está. Pero yo no hago magia. Yo no puedo hacer desaparecer nada, ni siquiera el problema de los pulmones. Entonces, el crecimiento hasta hoy, uno sigue tratando de aprender algo, hasta hoy. Claro. Hay cosas que hoy las consumo de repente en un frasco, antes las consumía naturalmente. Por ejemplo, hoy de mañana tomé esta cosa que se llama maca, que es un tubérculo, que es un polvo, maca, que tiene un gusto que parece gofio. Bueno, hay muchas cosas que ahora las industrias homeopáticas, eso, te concentran yuyos, qué sé yo, y a veces es más práctico. Igual yo uso mucho lo natural. Pero a veces, bueno, me regalaron esa y la consumo, pero es natural eso. Es un tubérculo, que son grandes. Entonces, uno va investigando qué cosas, lo que no sabe. No me da tiempo porque es demasiado lo que no sé. Pero lo poquito ya sigue siendo un aporte a otro en la salud. Quizás como esto. Ojalá siga siendo un aporte a las preguntas que tú te tienes que hacer. Porque tú te tienes que hacer algunas, ¿no es cierto? Hay preguntas que te tienes que hacer. Y ahí te van a salir las respuestas sabias. El aporte que nos compete como a mayores es ¿no? Es decir, la salud mental que es, donde hay que tener un propósito de vida. Un propósito de vida. Yo al principio, antes que grabaran, porque sé que no está grabado, pero lo voy a poner porque me gustó. Decía que si cuando jóvenes no plantamos el árbol de la sabiduría, cuando ancianos no podemos pretender tener su sombra. Eso tiene muchas respuestas, pero tempranamente uno tiene que estar con la inquietud de crecer, dignificar a esto, en la condición humana, que es maravillosa. Lamentablemente, por confundida, está la cagada en el planeta. Pero no darle espacio a la cagada que hay en el planeta, sino considerar que mi cagada o la cagada no está en casa. Que toque a su amiga, a su amigo, y no estar tan prejuiciado que si toca mucho al amigo se hace gay y no sé qué. No, que lo toque todo lo que quiera. No va a pasar nada. Si hormonalmente está bien, que priman las hormonas masculinas, no va a ser gay, homosexual. Va a ser macho, aunque tú me toques toda la vida, yo voy a seguir siendo macho, sí. Macho en el buen sentido, ¿no? Sí. No machista. Y la mujer igual. Ahora, con esas contradicciones sociales que se promulga, quiebre emocional, inestabilidad emocional. Entonces yo me encuentro con un amigo que me hace mucho cariño, nadie me hizo cariño, entonces yo quedé en las redes de él, experimenté una curiosidad, terminé siendo homosexual y no soy hormonal, soy psicológico y cultural. Entonces la sociedad también ha generado desasosiego en las conductas humanas hasta ese nivel. Yo no estoy criticando al homosexual, ¿no? Sí, no comprendo perfectamente. Sino que es producto también, la mayor cantidad. Yo acepto plenamente una persona asumida desde lo que tenga feminidad, si es un hombre, o lesbiana. Perfecto, me parece, bien asumido. Pero es un conflicto porque psicológicamente no está aceptado, está criticado y lo ha promocionado el sistema también. Resolver esta casa primero, barrerla bien, estar limpia,
buenos sentimientos, y ahí, y desde aquí nos vamos extendiendo para afuera. Vamos a ir para afuera, vamos a llegar a la quinta, un huertito chico que tiene una significancia con la tierra, con lo indígena, de acá, con los charrúas. Para el charrúa era eterno la espiral, y la eternidad, la espiral. Y entonces una espiral tiene que ver con la tierra directamente. La energía de la tierra es una espiral. El polo magnético, todos lo sabemos. Hasta pones un papelito arriba con agua, una aguja arriba del papel en agua, y la aguja va al polo magnético. Sobre el agua, en un vaso. O sea, el polo magnético innegable es la realidad. La energía de la tierra innegable se puede ver. Tú abres el agua, si no cae sobre el hoyo, vas a ver que opuesto a la aguja del reloj hace el agua así y se va para abajo. Tira la cadena de un water, hace así y se va para abajo. Entonces, es una fuerza natural que existe. La mujer de la tierra, la que pertenece a la nación de la tierra, a toda ceremonia que se mete a participar, la mujer entra a la ceremonia por el lado opuesto al circuito de las agujas del reloj, respetando la energía de la tierra, porque la mujer y la tierra la simbiosis, ¿no? Ahora, tú haces una circunferencia, un cultivo, y tienes los surcos, plantas aquí y plantas aquí en ese círculo o espiral. A los 2 meses vas a cosechar, y en la espiral tienes así y en el otro la mitad. Se potencia los círculos con la energía de la tierra. Y originariamente todo hombre de la historia, desde la prehispanidad, del paleolítico, qué sé yo, de toda la vida, siempre estuvo en círculo. Es la dinámica de enriquecimiento, es el círculo. Pero no cerrado. No cerrado. Abierto. Si lo cierra ya es otra cosa. Entonces, esas son las sabidurías de la tierra que sirve para esta sincronicidad de la mujer, y que tiene un asidero que no es interpretación, porque tú lo puedes corroborar con el agua. Abre y ya está. La masa esta, como es líquida, ígnea, no sé cómo se llama, del núcleo de la Tierra, que es una masa incandescente, de una energía de la gran 7. Y también tiene sonido que sale con un sonar, cuando los que buscan minas, plata, qué sé yo, los que buscan cosas. El sonido de la Tierra es Fa. Fa. Es Fa. Yo no sé solfeo. Aprendí porque mi tono era Fa. Entonces, es lo único que aprendí. Es Fa. El Fa es el sonido de la tierra. Entonces, algunas culturas, algunas, no todas, algunas, las que usaban menos música, menos instrumentos, fundamentalmente muchas del Amazonas, a veces usaban sonidos que, mira la sabiduría de los de atrás, usaban el Fa, porque además el Fa es muy curativo. Notas que, reforzados con el Fa, ayudaban a la salud. Como para los yogas hacen Om, y es una reverberancia para dar salud. Bueno, y todos los pueblos tienen notas para la salud. Pero, aun siendo gentes de tan aisladas, zonas inhóspitas como puede imaginarse en el Amazonas, ya sabían que hay sonidos naturales que te sanan. Y hay sonidos quizás como el mío que te idiotizan. Y claro, las computadoras, los televisores, todas esas cosas distraen la sensibilidad. Exactamente. Exactamente. Un agregadito breve, y ahí suelto un poquito la palabra, que agentes de gobierno
vino Velela, por ejemplo, que fue canciller de Relaciones Exteriores, y yo le pregunté, acá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué sientes tú con el genocidio cultural y psicológico que han hecho acá? ¿Cómo? Dijo, se espantó. Velela tiene 82 años, creo. Claro. Entonces, ¿cómo? Se puso así. Sí, porque hace unos años se inflaban las camisetas del Estado, de izquierda, que no había ni un niño sin computadora. El primer país que no tenía la carencia de una computadora a un niño. Es un genocidio para mí, cultural y psicológico. ¿Pero por qué? Me dice. Mira, cercenaron la sensibilidad natural de un niño, el crecimiento natural para cumplir sus etapas. Generaron la incomunicación con sus pares. Exactamente. Al perder sensibilidad, pierden juegos naturales. Exactamente. Están dos hermanos y los dos a través de la computadora. Exacto. Se incomunican más con los mayores, porque los mayores se van a ver la tele, la comedia, y dicen que bueno que los niños no nos jodan. Eso es ese cercenar la sensibilidad, la creatividad y el desarrollo de un niño. Consumir más rápido toda la papilla cultural Ya está que los sistemas quieren. Industrializada. Claro. Es un genocidio cultural y psicológico. ¿Qué piensas tú? Dice, sí, pienso como tú. No, no piensas como yo. Porque si pensaras como yo, no serías cómplice. Claro. Y yo estoy criticando y tú no lo criticaste. Claro. Y eso fue público después. Claro. Entonces, qué maravilla el ser humano de la Tierra, que no vas a encontrar, es muy difícil encontrar uno que quiera ser distinto. Ellos quieren ser ellos mismos. Y ojalá la persona que entienda bien, que vea bien desde el contexto del mundo occidental, vea a los originarios y dejen que su proceso, su vida, ellos saben mucho más y hay que respetar y no introducirse, dejar que ellos resuelvan su historia. Ellos saben cómo resolver. No ir con benevolencia a crearles un proyecto de vivienda o un proyecto cultural. No, que desarrollen, que practiquen lo que ellos son y no interceder, no interferir. Exactamente. Ese es el respeto. Dejarlo, dejar. Y menos ponerles religiones, creencias, ¿no? Hace unos años yo estuve en casa de un cacique Krenak en Minas Gerais, en Brasil. Y él tenía en su casa un lugar como este, donde las personas nos sentamos en rueda y hay un agujero en el medio para hacer el fuego. Igual así. Como este. Y él me decía que era el lugar del encuentro, el lugar del diálogo, el lugar donde los cuyás, el chamán indígena, también se reunían para hacer algunas ceremonias. Claro. Y algunos encuentros especiales, algunos ritos. Yo veo que acá también vos tenés un lugar así. Claro. ¿Cuál es justo. la actividad que ustedes hacen? En algunos momentos hacemos, o yo conduzco algunas dinámicas así colectivas para el desarrollo personal, muy, muy fuertes, siempre alrededor al fuego, y bueno, tiene ese sentido ceremonial para el enfoque de algunas áreas de la salud o aclarar situaciones racionales, ¿no? La otra es que todos los meses la luna llena, la Lupe monitorea y se convocan las mujeres, que es un promedio de 25 mujeres que participan todos los meses. El desarrollo de esto que hace la Lupe es sobre la ceremonia de la mujer, que tiene que ver con la luna llena. Venga, se sienta con nosotros, estamos hablando justo de usted, venga, un minutito.
Un minuto nada más. Así que... Así se presenta también y nos cuenta un poquito. Así que yo estaba hablando de ella, pero de la ceremonia de las mujeres que se hace acá, que la conduce la Lupe, y esporádicamente también yo hago, pero distintas cosas, pero ya mezclado entre hombres y mujeres. Lupe hace con las mujeres acá, todos los meses. Si yo tuviera que arrepentirme de algo, si yo tuviese la posibilidad de cambiar algo en mí, borraría la desanalfabetización. O sea, yo fui analfabeto hasta los 17. Entonces, al instruirme de alguna manera, empecé a perder sanidad. Yo tenía la cabeza muy sana porque tenía todas las propiedades valóricas de la herencia de los de atrás, más la mía. Entonces, los errores o confusiones son míos, eran míos, y no podía culpar a nadie. Y si tenía valores, también eran míos. Hoy, si quisiera borrar, borraría eso, que me instruí de alguna manera, estudié muchas cosas solo, como autodidacta todo, pero ocupa mucho espacio en mi cerebro que no sé para qué me sirven, no sé. Quizás tengo una mirada un poco más amplia de ver el contexto general. Esto ojalá que se escuche bien. Yo a veces veo a la gente de la ciudad y los veo venir y sé de dónde vienen, sé qué traen y sé de dónde van. Pero esto no es porque vea detrás de las paredes. El comportamiento humano tiene una lectura que es muy simple. Y yo aquí la voy a hacer. La voy a hacer para allá, así que después vas a filmar y vas a ver. Mira, el hombre de la tierra, el hombre de la tierra, el que es parte integral de la vida, él se traslada en la vida respetando su tiempo, anatómico, fisiológico. Entonces, donde se paró, siempre va a tener la punta del pie y el talón en la misma medida que esta. O sea, el hombre de la tierra hace esto, o cualquier hombre hace esto, cualquier persona, esto. Esa es mi medida. Ahora, yo como me respeto en la vida, me traslado, soy parte, me deslizo y siempre hago este paso. Entonces, cuando uno ve esa persona que viene con ese paso, dice, ese es un hermano porque es parte de la vida, no es dueño de la vida. Cuando dice, ese no es un hermano. El occidental es una actitud, clava el talón, es una actitud de posesión. Sí. Ese es dueño de la vida o dueño del espacio. Quiere ser dueño de... Sinónimo el militar. Ese no puede ser nunca un hermano. Entonces, la persona que está respetando su tiempo durante la vida, que es parte integral de la vida, ese va a ser un hermano. Es simple.